Vamos a conversar con el diputado Iván Flores García. Gusto de saludarle, diputado. ¿Cómo le va? Bueno, ex presidente de la Cámara de Diputados también. ¿Cómo está? Gracias por llamarnos. Le saludamos en esta jornada nosotros de día jueves, acercándonos de a poquito a un nuevo fin de semana. Hola, Sergio. Muy buenos días. Desde Valparaíso, a toda la gente que escucha, a diferencia de esta hora del día. Y bueno, después de un aguacero, cosa que es muy inusual acá en el centro del país, y que ha caído también por lo demás, independientemente que generó algunos daños que perjudicaron a algunas familias, pero en términos generales, la sequía de algunas regiones de Chile, aunque uno no lo crea, ¿no? Probablemente alguien que está escuchando ahora dice, pero pucha, aquí estamos con harta agua, sí, pero hay 5 regiones de Chile que aún siguen en declaración de emergencia hídrica desde el año pasado, con la peor sequía de 50 años. Y este aguacero que cayó el fin de semana, que no se esperaba, y que se va a volver a repetir este fin de semana aquí en la zona central, finalmente lo que hace es no solamente regar los campos, sino que principalmente acumular agua en los embalses, que ya estaban en una situación crítica, así que súper bien por ese lado. Sí, no, importante. En cuanto a la declaración de emergencia hídrica, es un tema bien fuerte hoy día. Entre paréntesis, solamente un pequeño resumen ahí, diputado, cómo se está llevando a cabo eso hoy día en nuestro país con respecto a las regiones que están actualmente en declaración de emergencia hídrica. Bueno, van a seguir igual, porque este aguacero que ha sido maravilloso para la región de... Imagínate, todo el mundo vio seguramente en la televisión las imágenes de la región de Coquimbo. Y si bien es cierto, el agua corrió por las calles, dejó Claro. algunas familias anegadas, y eso por supuesto es dañino, pero en términos generales yo conversaba con algunos colegas de esa región y están felices. Ya. Y están felices porque ya las imágenes de hace 3 años atrás, que se volvieron a repetir el año pasado, en donde prácticamente una zona que vive de la crianza de cabritos, ¿no? Vive de la crianza de chivos, le decimos nosotros en el sur, y ver cómo las familias de pequeños agricultores recogían las crías en carretilla, muertas porque las cabras no tenían leche, porque no había agua, y se empezaron a desaparecer estas explotaciones artesanales de pequeños agricultores que son, pero ancestrales, pues, o sea, llevan generación en generación criando cabritos en los cerros y que por falta de agua estaban desapareciendo. Bueno, eso, por ejemplo, como incluso el pisco, recordemos que la zona pisquera de Chile es justamente la zona de Coquimbo, aun cuando se produzcan uvas en las regiones de O'Higgins, del Maule, más al sur, ¿cierto? Por Rancagua, por Talca, por Linares, no se puede llamar pisco, porque la zona pisquera, por una cuestión legal, es solamente la región de Coquimbo, resulta que se estaban secando las viñas, ¿no? Entonces había una situación muy crítica, y este aguacero de verdad fue como una bendición para mucha gente, porque si bien es cierto, fue una sola lluvia, finalmente lo que hace es acumular agua a través de la nieve en la cordillera, y cuando vengan los deshielo, vuelven los esteros, vuelven los riachuelos, y la gente puede regar con eso, sujetar un poquito el agua. Ahora, nadie sabe, el cambio climático es una situación nueva, nadie sabe cómo reacciona, se había dicho que íbamos a tener un año súper seco, y miren lo que estamos, ya Claro. Segundo aguacero en Santiago, se está vislumbrando que va a volver a llover mañana en Santiago y probablemente la próxima semana, y eso dice, hay mucha gente con un signo de interrogación, ¿qué pasó? Pero en términos generales, mira, bueno. Nosotros que estamos en el sur, Ya. somos bendecidos por el agua, y eso nos permite seguir teniendo verde, seguir teniendo cultivos, seguir teniendo actividad en el campo. Así es. Diputado, en otro contexto, le pregunto de inmediato porque ayer precisamente se aprobó el proyecto, bueno, el nuevo proyecto, ¿cierto?, de ingreso familiar de emergencia, este proyecto que fue modificado y que se llegó en un acuerdo importante durante el fin de semana, específicamente el día sábado, si mal no recuerdo, con la oposición, del gobierno con la oposición, para que sea incrementado esta segunda fase, puede decir, de esta entrega de ayuda del gobierno del ingreso familiar de emergencia. Ayer se aprobó esto. Sí, mira, se aprobó con algunas preocupaciones nuestras. Ya. Yo te voy a mandar un videíto a ver si de repente lo pueden compartir a Sí, través por supuesto. del canal de la Radio Diferencia, porque la verdad es que nosotros, a ver, y yo no voy a ser general después de la batalla,
pero lo dijimos, y eso está grabado, está en acta, lo dijimos. Cuando a principios de abril el presidente de la República anunció que lo peor había pasado, que vamos a la nueva normalidad, y que la gente, evidentemente, si lo está diciendo el presidente de la República y además lo está diciendo el ministro de Salud, todo el mundo se relajó y dijo, ya esta cuestión ya pasó, y volvieron a salir, la gente circulaba por todos lados, mira aquí en Valparaíso, las ferias llenas, todo lleno, y mira el desastre que hay ahora. Bueno, cuando estábamos al principio de abril y el presidente había dicho eso, yo era presidente de la Cámara, y se lo dijimos, hay que poner todo lo que podamos poner en recursos financieros para que la gente que tiene un ingreso informal, que no tiene un sueldo fijo, o aunque lo tenga, no es suficiente para poder llenar la despensa y efectivamente guardarse en la casa para evitar que los contagios sigan subiendo y que por esa vía sigamos llenando los hospitales que en algún momento van a colapsar, y cuando colapsen la gente que no pudo entrar se muere. Entonces, bueno, hay que poner todo para que la gente se quede en casa. Y no se hizo, que no había más plata, que no había más plata, que no había más plata. Bueno, nosotros dijimos, bueno, entonces no vamos a poder controlar la pandemia. Se nos va a escapar, lo dijimos muchas veces. Bueno, tuvo que pasar lo que pasó, porque así somos algunos seres humanos, pues, duritos de mollera, porque al final de cuentas, los economistas cuidan las plata y muchos otros cuidamos las vidas como objeto principal. La plata, bueno, de alguna manera se arreglará después, sabemos que la situación es muy difícil, pero eso se puede arreglar, la pérdida de una vida jamás. Bueno, ¿qué ocurrió? Pasamos de ser los campeones mundiales y el mejor sistema de salud del planeta, como dijo Mañalich en abril, a un país que empezó a crecer en las cifras de contagio, al punto que hoy día estamos dentro de los primeros del mundo con más velocidad de contagio. Los 10 primeros países del mundo. ¿Perdón? Estamos como dentro de los 10 primeros países del mundo con más contagios actualmente. Depende cómo lo calcule, exactamente, Sergio, ya. Porque somos noveno en alguna cuenta. Perfecto. Pero también somos cuarto en un sistema ponderado que tiene que ver con el tamaño de la población. Ya, ok. Porque de hecho hoy día estamos en 230.000 contagiados. Así es. Y todavía está la discusión si son 3.000 y tantos muertos o son más de 5.000. Entonces, cuando tenemos esas cifras, y lo peor de todo, Sergio, es que la curva no se aplana. O sea, 4.000, 5.000, 7.000 hubo antes de ayer bajó un poco 4.000, pero no nos vamos a alegrar. Por eso son cifras enormemente altas. Entonces, la única manera de parar el contagio es colocando más plata a la gente, pero colocando directamente, porque yo también presenté un oficio fiscalizador, porque resulta ser que tremendos anuncios, vamos a entregar 2,5 millones de canastas. Sí, pero en Santiago las entregaron al barrer en las comunas que estaban cuarentenadas. Al barrer, le llegó a todo el mundo. Y resulta que dejaron de las 2,5 millones de canastas, dejaron 900.000 para las regiones, para todas las regiones de Chile, y más de 1,5 millones, 1.600.000 para la región metropolitana. Entonces, cuando empezó esta cuestión y se dieron cuenta de que fue un anuncio hecho sin pensarlo, o al presidente lo asesoraron mal, o el presidente se arrancó con los tarros definitivamente y anunció cosas que no iba a poder cumplir, como decir, mire, este fin de semana partimos y la próxima semana la gente va a tener su canasta en las casas. ¡Qué locura! Y sabían que eso es imposible, y estaban entregando del orden de 20.000, 30.000 cajas diarias, por lo tanto se iban a demorar 4 meses en entregar la totalidad de las cajas, pero resulta ser que la semana pasada, y se lo dije, tuvimos una reunión con el ministro del Interior y con el intendente de Los Ríos, en la intendencia, estaba el ministro Blumen, estaba el intendente Asenjo, y le dije, a ver, pero ¿cómo es esto? Porque primero el presidente anuncia que las cajas van a ser para el 70% de la población. Si la región de Los Ríos tiene 350.000 habitantes, significa entonces que son 250.000 cajas, pues. Después el ministro Sichel dice, no son para el 70% de la población, son para el 70%, pero del 40%, o sea, estamos hablando de para el 30% de la población. Y resulta ser que en la región de Los Ríos ni siquiera eso. El intendente anunció, y porque lo escuché en un medio de comunicación, se lo dije derechamente en una reunión, dice, pero ¿cómo es la cosa? Aquí en la región de Los Ríos ya no es el 70%, va a ser el 20%
del 40% más vulnerable, o sea, el 8%, porque el 40% de la población de la región de Los Ríos viene siendo como 120.000 personas. Y resulta que entonces no es el 40%, va a ser el 20%. Bueno, yo he recibido, Sergio, una cantidad impresionante de WhatsApp, de llamadas telefónicas, de gente que conozco en distintas comunas que me dice: don Iván, yo he estado por toda mi vida, durante años, dentro de lo que era la ficha CAS, después la ficha de protección social, ahora la encuesta social de hogares, dentro del 40%, y me dijeron que no me iba a llegar el bono COVID, porque en la familia había una persona que tenía una pensión de discapacidad, que no me va a llegar la canasta porque no califico, y ahora me dicen que tampoco el ingreso familiar de emergencia. Eso lo reclamamos formalmente. Y ayer, cuando efectivamente se hizo un marco de acuerdo entre 3 partidos de oposición, estaba el Partido Socialista, el PPD y la Democracia Cristiana, y con el gobierno, y se acordó echar para adelante este marco de acuerdo, en términos generales era lo que necesitábamos. 100 lucas por persona, 100 lucas por persona, o sea, ya no son los 65, 55, 45, o sea, decreciente, en junio, julio, mayo, junio, julio, sino que ahora se agrega hasta agosto, parejo, 100 lucas por persona. O sea, una familia de 4 miembros va a recibir 400.000 pesos. Y ya no el 40% más vulnerable, sino que estamos hablando del 80%. Eso fue lo que se logró, porque el gobierno había puesto menos, el gobierno quería poner 75.000 pesos. Perdón, 70.000 pesos, iba a subir 5 lucas. Y se lograron finalmente, gracias a la presión de la oposición. Cualquier persona que siga los debates va a ver que es así. Se lograron no 70.000 pesos, sino que 100.000 pesos por persona. Y eso suma entonces 400.000 pesos ahora, en junio, 400.000 pesos en julio y 400.000 pesos en agosto. Y si hay un quinto miembro, ese miembro recibe 80 lucas. Y así hay toda una tabla que te la voy a hacer llegar, Sergio, para que tú la compartas a los auditores de Radio Diferencia. Bueno, primera cosa. Lo segundo es que por fin, se dieron cuenta de que el FOGAPE, que es el Fondo de Apoyo a la Economía, que lamentablemente se canalizó exclusivamente a través de los bancos, y los bancos son bancos, pues los bancos no son instituciones solidarias ni nada. No, al banco no le importa, me trajo los papeles, tiene la garantía, tiene, en fin, le paso la plata, si no, no. Bueno, era para clientes bancarizados, o sea, para gente que es sujeta de ser cliente de un banco, y aquí el trabajador por cuenta propia, el que tiene el pequeño taller, no era beneficiario nomás, pues. Así de simple. Se lo reclamamos al gobierno. Finalmente, entonces, ahora, el Banco Estado tiene que abrirse, y ese fue el acuerdo, a ser más flexible para apoyar a pequeños comerciantes, a pequeños emprendedores, a gente que tiene una actividad económica y que debe recibir un apoyo para mantenerla. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo que nos preocupa, y por esa razón, en lo personal, yo voté a favor en general. Era el acuerdo político y además había que hacerlo, es absolutamente urgente hacerlo, pero también voté en abstención y en contra un artículo que tiene que ver con, en primer lugar, con los honorarios. A la gente de los honorarios que recibe o que trabaja con honorarios, los dejaba bastante en el aire, y eso tiene que ser precisado. Lo segundo es que en materia medioambiental era como decir, mire, a cuenta de que aquí tenemos que resolver un problema económico, échale para adelante nomás y después arreglamos el desastre. Este fast track que se hace de los proyectos ambientales es muy peligroso. Aquí se nos puede subir alguna empresa contaminante, alguna empresa que destruye el medio ambiente, se nos puede subir por el chorro a cuenta de la necesidad de las personas. Claro, como hay necesidad de las personas, hay que probar esto rápido, pero no pueden pasar gato por liebre en esto, y hay que ser muy cauteloso. Bueno, finalmente se aprobó, pese a que, como te digo, yo voté en contra uno de los artículos, pero ahora va al Senado, y por lo tanto nosotros le estamos pidiendo al Senado que resuelva lo que a algunos de nosotros nos preocupa.
Así que bueno, el Senado Sí. tendrá que ver esto hoy día o mañana y la Cámara va a ser citada de inmediato para que ya a partir de la próxima semana esté aprobado este ingreso familiar de emergencia. Si la gente ya recibió las 65.000 pesos el anterior. los 75.000 pesos, los 60. 65.000 pesos, Sí. lo que va a recibir este mes es retroactivo compensatorio la diferencia. ¿Ah? ¿Serían O sea, cuánto? si a alguien le 40.000. iban a tocar 250 lucas, O sea, bueno, tienen que pagarle la diferencia para llegar a los 400. Ya, ¿Ah? perfecto. Ok, entiendo. Sí, esa es la duda precisamente de muchas personas. Dicho de paso, ayer conversábamos con, a ver, si no me equivoco, con el CEREMI de gobierno en la región y le preguntábamos porque una auditora justamente nos hacía esa pregunta. ¿Qué pasa a las personas Sí. que ya recibieron los 65.000 pesos y qué va a pasar ahora? ¿Van a recibir los 100.000 pesos completos o van a recibir lo restante que faltaba para completar los 100.000? Y claro, el CEREMI nos especificaba eso precisamente, que sería lo restante para completar los 100.000 pesos ahora que viene. Diputado. Que fue lo que dijimos, pues si el gobierno Ya. ha sido recontra duro en esta cuestión, duro Claro. de cabeza, digamos. Entonces ahora sí, ya sí, tienen razón, o sea, con 60 lucas nos sujetamos a la gente en la casa, pues. O sea, no se logra completar la despensa para que la gente no tenga que salir, porque después de recibir más plata, en donde efectivamente la comida va a estar asegurada, la gente no puede salir a la calle. Hay un... Porque si sigue saliendo a la calle, Correcto. no vamos a parar esta pandemia. Sí. Y ojo, Sergio, yo quiero contarte un dato que a mí me dejó realmente asustado. Porque hasta el momento todos decíamos, por favor, los adultos mayores, cuídense. Porque la maquinaria de nosotros, los que ya pasamos los 50, es más lenta para reaccionar que la de un cabro joven o la de un niño. Por favor, los adultos mayores a cuidarse. Por favor, los enfermos crónicos a cuidarse. Por favor, las personas que tienen dificultad respiratoria a cuidarse. Pero fíjate, anteayer estaba revisando un documento que me llegó, en donde un neurólogo señalaba que está muy preocupado porque él decía, una epidemia de accidentes vasculares, o sea, de gente con infartos, en fin, con infartos en general. Accidentes cerebrovasculares también. Parte de eso lo leí, lo estaba informando hace unos días atrás también. Lo que pasa es que algo ocurre con este virus, Ya. que genera no solamente pequeños coágulos, que son lo que normalmente ocurre, que tapan pequeñas venitas, y al tapar pequeña venita, una zona del cerebro o una zona del cuerpo queda sin irrigación sanguínea, y por lo tanto, al no recibir irrigación, esa pequeña partecita se muere o deja de trabajar. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hay una persona que se le obstruye un pequeño vaso en algún lugar de la cabeza, por ejemplo, puede que una función del cuerpo, el párpado, le queda medio tiritando o un brazo. Pero resulta que lo que decían los neurólogos, y aquí hay todo una preocupación del mundo médico hoy día, es que son grandes coágulos que lo que hacen es obstruir grandes vasos, y eso significa muerte rápida. Y eso están muy preocupados. Entonces, ojo, que aquí ya no es un problema de los adultos mayores. Fíjate que una proporción muy alta de personas que han sufrido accidentes cardiovasculares con COVID, con el virus, han sido personas entre 30 y 45 años. Entonces, aquí ya no hay campeones, ya no hay gente que no le va a pasar nada, y este es un llamado a los jóvenes. Aquí cualquiera puede enfermar. Correcto. Y entonces, la única manera de controlar esto es quedándose en la casa. En la casa, cuidándonos. Porque hoy día los hospitales están al tope, pues. Y ya están, mira, hoy día, ayer, en la región metropolitana, ya estaban derivando hospitalizados a los consultorios, que no les corresponde hospitalizar, no pueden hospitalizar, no están hechos para eso. Sin embargo, ya los están derivando. Entonces, pues lo que nosotros reclamábamos, y decirle, oiga, Mañalich, usted lo hizo bien en reforzar los hospitales, eso está bien, pero no podemos descansar la pandemia en el trabajo que están haciendo la gente en los hospitales, porque en algún momento se van a agotar esos equipos. La gente no puede seguir trabajando 25 horas. Lo que hay que hacer es evitar el contagio, pues. Y eso se hace con la gente en la casa. Entonces ahora, que aprobamos ayer, en el primer trámite, el nuevo ingreso familiar, que se va a aprobar de todas maneras, y la gente va a recibir este fin de mes las 100 lucas por persona, no es por familia, es por persona. Correcto. O sea, si hay una familia que tiene un matrimonio con un niño, van a recibir 300 lucas. Si en la familia hay un matrimonio con 2 niños, van a recibir 400 lucas. Y si en la familia hay una familia con un matrimonio o una pareja con 3 niños, van a recibir 480 lucas. Perfecto. ¿Entiendes? Y con eso tienen que quedarse en la casa, no pueden salir, no es para salir a pasear ni para salir a celebrar, es para quedarse en la casa.
Así Ese es. el llamado. Diputado, le agradecemos este contacto para nuestra edición de la 13 en el día de hoy. Nosotros agradecer por comunicarse como siempre con la radio acá. Nos quedan unos puntitos importantes. El tiempo como siempre nos juega en contra de cierta manera. Le agradecemos. Bueno, Sergio, muchas gracias a usted y por favor, a usted. cuídese. De Bueno, verdad, muchas gracias. por favor, cuídese. Perfecto, diputado. Muchas gracias. Muy amable.